Dios te trajo para que escucharas este mensaje que se titula Confía en tu proceso. Confía en tu proceso. Yo desconozco la vida de todos los que están aquí. Yo no sé qué situación puedas estar enfrentando, no sé. Pero hay uno que te trajo, que te conoce, que conoce tu intimidad. Tú hablas con Él todos los días. Él conoce tu itinerario. Él sabe lo que tú vives, sabe lo que tú piensas. Y hoy el Señor te trajo para decirte, confía en tu proceso. Confía en tu proceso. Amén, hermano. No me lo crea a mí, créaselo a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. De seguro que si es contigo, hay algo grande de parte de Dios. Amén, hermano. Confía en tu proceso. Gloria a Dios. Muchas veces en la vida enfrentamos situaciones que no entendemos. A veces en la vida, yo lo he enfrentado muchas veces y quizás usted lo está enfrentando en este momento, ¿verdad? En donde, de hecho, todo esto que está pasando en nuestros amados países, nuestras amadas ciudades, no lo entendemos. Hay cosas que no entendemos nosotros como humanos. Gracias, hija. Hermano, en nuestra vida personal, Julio, en nuestra vida personal vivimos momentos que no entendemos. Pasamos por circunstancias que parecen injustas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por circunstancias injustas, verdad? En donde hemos hecho las cosas bien, nos hemos portado bien, ¿cierto que sí? La hemos dado toda y de un momento a otro practican una injusticia con nosotros. Amén, Eli, bienvenida. Atravesamos momentos difíciles y etapas en las que simplemente no sabemos qué está haciendo Dios con nosotros, Taliana. Parece que la vida a veces fuese injusto con nosotros, ¿verdad? Parece que la vida se ensañara con nosotros. ¿Qué tienes con nosotros, vida? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Sí o no? A veces pasa eso. Hay puertas que se cierran, caminos que cambian y situaciones que nos obligan a esperar. Jovencitos, en este salmo que nosotros vamos a estudiar hoy, en el versículo 17 y el versículo 18, yo quiero que usted lo lea ya. El Salmo 105, en el versículo 17 y el 18 dice: envió delante de ellos a un varón, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona en hierro. Salmo 105, 17 y 18. Bien, André. Hermano, ahí, en esos dos versículos, se refleja la realidad de este joven llamado José. Y parece que muchos de los que estamos aquí nos identificamos con la vida de José, ¿verdad, hermano? Aquí hay muchos José en esta mañana. José, un joven en esencia que lo único que había hecho era recibir una visión de parte de Dios, y parece que eso es lo único que nos ha pasado a nosotros, y de ahí en adelante las cosas cambiaron. José recibió una visión de parte de Dios, pero aquel sueño no fue recibido con alegría por sus hermanos. Al contrario, despertaron en ellos celos y resentimiento. José recibió un sueño de parte de Dios, pero ese sueño no fue recibido con alegría por sus hermanos. Al contrario, despertaron en ellos celos y resentimiento. Y hay una realidad que a veces nos cuesta creer, Yadi.
¿Sabe cuál es? Que no todo el mundo va a celebrar lo que Dios está haciendo conmigo. Amén. A veces, mi esposa ayer leía una frase en la noche que decía que a veces le estamos contando nuestros sueños a nuestro mayor opositor. A veces, por inocente, comenzamos a contarle nuestro sueño, nuestro deseo, nuestra visión a nuestro mayor opositor sin saberlo, sin saberlo. Repito, no todo el mundo va a celebrar lo que Dios está haciendo contigo, porque hay personas que quieren verte bien, pero jamás mejor que ellos. Hay personas que quieren verte bien, pero jamás mejor que ellos. Y la Biblia dice que un día, mientras José buscaba a sus hermanos, ellos tomaron una decisión que cambiaría su vida. La Biblia dice que lo arrojaron en una cisterna y después lo vendieron como esclavo. Imagínate por un momento a José allí. José tenía una promesa, pero ahora estaba en la cisterna. El hombre que Dios le había dicho que iba a ser gobernador estaba metido en una cisterna. Es algo que no se entiende. Tenía un sueño de parte de Dios, pero su realidad parecía decir lo contrario. Amén. Y quizás eso también te está pasando a ti en este momento, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que recibimos una palabra, tenemos una expectativa, tenemos un sueño, una dirección, y de repente llega una etapa que no se parece a nada a lo que nosotros imaginamos. Aquí hay gente que Dios les prometió bendición y están viviendo escasez. Aquí hay gente que Dios les prometió abundancia y están en medio de la escasez y no entienden nada. Muchas gracias, Yami. Aquí hay gente que Dios les prometió, Dios les dio una palabra y están en situaciones que no entienden, están confundidos. Hermano, ¿qué pasó? Si Dios me prometió. Aleluya. Oiga, y comenzamos a preguntarnos, ¿será que yo entendí mal? ¿Será que el predicador se equivocó? ¿Será que Dios realmente me va a llevar hasta allá? Porque es que Dios me prometió, hermano, que me iba a llevar a un lugar alto, pero lo que estoy viviendo no se parece a ese lugar que Dios me mostró en la visión. Yo sé que estás pasando por una circunstancia así, en las que el lugar donde estás no se parece al que Dios te mostró en la visión. ¿Cierto que sí? No se parece a lo que Dios te prometió. Gracias, Yoli. Hermano, José no podía ver desde allí nada, pero quiero decirte que la cisterna de José no era el final. Lo que parecía un lugar de muerte terminó siendo solamente una estación. José no se quedó en la cisterna. José iba de paso. Porque la cisterna era parte del proceso, pero no era el destino de llegada de José. Y yo no sé por qué situación estés viviendo, pero lo que tú estás viviendo no es tu destino de llegada. Eso hace parte del proceso. No te quedes amañado allí en la escasez. No te quedes amañado allí en el dolor. No te quedes amañado allí en esa situación que estás viviendo, porque ese no es tu destino. Eso no es tu destino. Eso solamente es una estación. Ese no es tu destino. Ese no es tu final. Así que no desempaques. No te quedes allí. Eso solamente es una estación. Ese es un camino por donde tienes que pasar. Porque aunque José lo echaron a la cisterna, él no se quedó en la cisterna. La cisterna hacía parte del proceso, pero no era su destino de llegada. Repito, no te amañes ahí. No te dejes esa identidad. Es que yo soy, es que yo nací para esto. Tú no naciste para eso. Tú vas de paso. Y pronto vas a salir de esa situación.
Oiga, la Biblia dice que sacaron a José de allí y lo vendieron como esclavo en Egipto. Y quizás José pudo pensar que ahora sí estaba completamente lejos de aquella promesa, porque lo vendieron y de pronto la promesa se iba a cumplir donde él estaba. Pero Dios seguía trabajando en José. José llegó a la casa de Potifar. Allí comenzó nuevamente a levantarse. Dios le dio gracia, le dio sabiduría y favor. Parecía que ahora sí todo había terminado, como dice nuestro himno. Parecía que la horrible noche habría terminado. Y yo sé que a ti te ha pasado muchas veces en donde ves ahí una luz y dices, hermano, yo creo que las cosas cambiaron, pero de repente algo otra vez cambia. Eso le pasó a José. Después de que él creía que todo estaba bien, vino una prueba. José fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Oiga, José fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Amén. Hermano, usted sabe cuántas veces a nosotros nos pasan cosas así, cosas injustas, y terminamos en lugares que no merecemos. Y ahí es donde viene la confusión. No, yo creo que, hermano, Dios a mí no me escucha, porque si me escuchara no hubiese terminado en este lugar. Hermano, yo creo que esto no es conmigo. Hermano, yo soy de mala porque, mire, yo me porté así y mire dónde estoy. José terminó injustamente en la cárcel. Y aquí es donde la historia nos confronta. ¿Sabes por qué? Porque José pasó de la cisterna a la esclavitud y de la esclavitud a la cárcel. Parecía que cada paso lo alejaba más de su sueño. Parecía que cada día José le decía más a la visión que Dios le había dicho, porque la vida que estaba viviendo no se parecía en nada a lo que Dios le había mostrado. José en el sueño, en ningún momento, Andrea, Dios le mostró cisterna. En ningún momento José en el sueño vio cárcel. Él no vio que lo metían a la cárcel injustamente. Dios no le mostró nada de eso. Dios solamente le mostró a José que lo iba, oiga, a engrandecer sobre sus hermanos. Amén. Y por eso era que quizás algunos no entendían. Y quizás eso es lo que tú no entiendes tampoco. Hermano, es que Dios me dijo a mí que me iba a bendecir. En ningún momento Dios me dijo que me iba a pasar por la escasez. Es que Dios no muestra eso. Dios no muestra eso. Dios no muestra procesos. No. Él te muestra la bendición para que te motive, pero Él no muestra el proceso. El Señor en ningún momento le dijo al pueblo de Israel que tenían que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. En ningún momento. Porque donde Él les dice a ellos que primero van a pasar por el desierto todo ese poco de años, ellos se regresan. Porque a nosotros no nos gusta el proceso. No nos gusta. Nosotros queremos llegar, pero sin proceso. Por eso Dios no muestra proceso. Él te da la palabra para que tú te mantengas, pero no te dice lo que vas a pasar antes que llegues a la palabra. Oiga, pero en realidad cada paso que José estaba viviendo lo estaba acercando más a su propósito. José no lo sabía. Cuando estaba en la cisterna no sabía lo que venía. Cuando estaba en la casa de Potifar tampoco. Cuando estaba en la cárcel mucho menos. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo con José. Hoy tú no entiendes nada. Hoy tú te sientes como ciego. No sabes ni por dónde vas. No entiendes lo que está pasando. Aleluya. Pero hay uno que sí sabe lo que está haciendo contigo. Por eso confía en tu proceso, aunque no entiendas nada. Porque tú no necesitas entender. Tú lo único que necesitas es creer al Señor. Amén. Lo que tú necesitas es confiar en Él. Amén. Quizás en esta madrugada tú estás en una etapa parecida a la de José. Quizás estás viviendo algo que no entiendes. Hay una puerta que se cerró y no supiste por qué. Una espera que se ha alargado. Una situación
que parece completamente injusta. Y de donde estás puede parecer que Dios te está alejando de aquello que te prometió. Pero recuerda a José, la cárcel tampoco era el final. Porque un día, la Biblia dice, un día el faraón tuvo un sueño y nadie podía interpretarlo. Entonces alguien recordó a José en la cárcel. Y aquel hombre que estaba preso, que estaba en la cárcel, salió de la cárcel y llegó delante de Faraón. José interpretó el sueño y Dios le dio sabiduría para explicar lo que vendría sobre Egipto. Y entonces ocurrió el milagro. El hombre que había estado en una cisterna terminó siendo gobernador. El hombre que fue encarcelado injustamente terminó siendo gobernador. Para José llegar a ser gobernador, le tocó pasar por una cisterna, le tocó pasar como esclavo, le tocó pasar por una cárcel. A José, ¿quién se iba a imaginar eso? Pero José no llegó allí simplemente para ocupar un cargo. No, Dios había llevado a José hasta ese lugar a ser gobernador porque venía una gran hambruna y había que preservar la vida de muchas personas, incluso la de su propia familia. ¿Oyó? La de su propia familia. Entonces José pudo comprender algo que desde la cisterna no podía entender. Dios nunca había perdido el control de su historia. Jamás. Dios nunca había perdido el control de su historia. Cada etapa había cumplido una función. Cada situación que él estaba viviendo había cumplido una función. Quizás hoy tú no entiendes qué función está cumpliendo esa escasez en tu vida, pero te está enseñando. José la cisterna lo llevó a Egipto. Egipto lo llevó a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar lo llevó a la cárcel. Y la cárcel lo llevó delante de Faraón. Y delante de Faraón comenzó a cumplirse aquello que Dios había puesto en su corazón muchos años atrás. Por eso esta madrugada quiero que recuerdes algo. No juzgues todo tu proceso por la etapa en que estás. Lo que estás viviendo solo es una etapa. Tú vas de paso. Ese no es tu destino de llegada. Lo que estás viviendo solo es una etapa. Lo que estás viviendo solo es una etapa. No es tu vida. Porque quizás estás en una cisterna y piensas que todo terminó porque te sientes hundido allí y no ves nada. Piensas que todo terminó. Quizás estás en una cárcel y piensas que Dios se olvidó de ti. Quizás estás esperando y no entiendes por qué. Pero José nos enseña que hay lugares que parecen retraso. Ojo con esto. José nos enseña que hay lugares que parecen retraso y en las manos de Dios terminan siendo preparación. Hay lugares que parecen el final, pero en las manos de Dios terminan siendo preparación. Hay etapas que no entenderás mientras las estés viviendo, pero un día mirarás hacia atrás y podrás decir: ahora entiendo por qué Dios permitió que pasara por allí. Un día, en el nombre de Jesús, vas a mirar atrás y vas a entender por qué Dios permitió que pasaras por allí. Así que no abandones tu proceso. No renuncies a lo que Dios puso en tu corazón. Amén. Solamente porque el camino se puso difícil. Confía en el proceso, porque si Dios está contigo ahí en la cisterna, también estará contigo en la casa de Potifar. Si está contigo en la casa de Potifar, estará contigo en la cárcel. Y si está contigo en la cárcel, también estará contigo cuando llegue el momento de salir. La cisterna no era el final. La cárcel no era el final. Era parte del camino.
Y quizás lo que hoy estás viviendo tampoco es el final en tu vida. Quizás lo que hoy estás viviendo tampoco es el final en tu vida. Dios todavía está escribiendo tu historia. La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo la terminará. Recuerda, no se te olvide esto. Vas de paso en esa situación que estás viviendo. Eso solamente es una etapa de tu vida. Ese dolor, esa crisis, esa escasez, cualquier situación que estés viviendo hoy, Dios te trajo para decirte, vas de paso. Vas de paso. Aleluya. Oh, vas de paso. No te amañes allí. Amén. No te quedes allí. No te quedes a vivir. No desempaques. No desempaques la maleta. Que esa es una etapa de tu vida. Recuerda, eso que estás viviendo hace parte del proceso, pero no es tu destino de llegada. Oremos y démosle gracias al Señor por esta palabra en esta hora. Soberano Dios y la vida eterna. Señor, aquí estamos. Dios mío, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Oh Dios, en este momento te damos gracias por esta bendita palabra. Gracias, Señor, gracias, Padre amado.